Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Después de algunos meses reencontrándonos nuevamente, estamos en Mundo Jurídico 15 y hoy vamos a ver un tema importante sobre las familias del derecho y sobre todo esta importancia, esta influencia que ha tenido en el derecho peruano, y no solamente en el derecho peruano, sino también a nivel internacional, a nivel mundial. Para esto voy a hacer una breve presentación de estas familias del derecho. No digo desarrollar, porque desarrollar sería tocar punto por punto, y eso es bastante amplio. Lo que pretendo hacer en este corto video es básicamente hacer una breve presentación y sin antes también pues recoger un poco las palabras del gran maestro, el doctor Ollarse, ¿no? Bien. Entonces vamos a empezar a desarrollar, a empezar a presentar estas familias del derecho. Tenemos algunas familias que vamos a ver ahora, pero vamos a verla de manera rápida, precisa, que se entienda en forma clara. Bien, como se puede ver en la computadora, ¿no es cierto? Siempre al crearse las naciones o independizarse, adquieren soberanía, y con ello dos principios importantes. Uno es el ius imperium y el segundo es el ius jurisdictio. Todos sabemos que el ius imperium pues es esa potestad que tiene el Estado, ¿no? Esa potestad para ordenar, emitir leyes, ¿no? Con respecto a lo que es el Estado. Pero para este caso, básicamente el ius imperium, digamos, es esa facultad que tiene de crear su propio derecho o adscribirse a alguna familia que crea conveniente. Y cuando hablamos del ius jurisdictio, este derecho que ha sido creado o a la familia que se haya, digamos, adscrito, entonces esto lo va a aplicar dentro de su territorio y excepcionalmente lo va a poder, digamos, aplicar extraterritorialmente. Ese básicamente es un principio. En cuanto básicamente a las familias del derecho más estudiadas, como se puede apreciar, tenemos pues lo que es el derecho romano, es una primera familia; una segunda familia, el derecho canónico; una tercera familia, el derecho musulmán; y una cuarta familia, el derecho socialista, que vamos a verlo rápidamente, concretamente, cada una de ellas. Muy bien, a ver, el derecho romano se funda básicamente con la ceremonia llamado inauguratio. La evolución normativa del derecho romano, se tiene que tener en cuenta que había un principio que era básicamente pues el principio de la costumbre. Este principio que se ha recogido no solamente en el derecho peruano, sino también en los diferentes derechos del mundo, a pesar de que se hayan apartado del derecho romano, pero han tomado de una u otra manera alguna institución del derecho romano. Bien, posteriormente obviamente se crean leyes, pero estas leyes eran mantenidas en secreto. ¿Por quién? Por los colegios de los sacerdotes. Y estas leyes que había en el derecho romano solamente podían ser conocidas por un grupo de ciudadanos que eran los patricios. Acordémonos ahí que había pues patricios y plebeyos. Los patricios tenían aquellas, digamos, todas aquellas facultades, tenían mucho derecho, privilegios, mientras que los plebeyos prácticamente pues eran aquellos esclavos, aquella gente que no tenía derecho. Entonces, en ese sentido, estos patricios, sí, ellos sí podían conocer las leyes, pero más no otro tipo de ciudadano. Entonces, en base a eso, posteriormente ya se crea pues lo que es Rex Romarum. ¿Y qué cosa es Rex Romarum? Rex Romarum básicamente es la ley de las 12 tablas. Y es importante porque a partir de esta ley de las 12 tablas llegan dos principios tan importantes, que es el principio de igualdad y el principio de publicidad. Hoy en día, que son, lo mencionamos a cada rato, que son tan importantes en el derecho. El principio de legalidad, es decir, aquel que todo tiene que estar escrito, tal cual. Y el principio de publicidad, que es una forma
de que el ciudadano pueda controlar de qué manera se está administrando justicia. Entonces, a partir de que se crea la ley de las 12 tablas, que es llamada la Rex Romarum, entonces ya no solamente los patricios podrían acceder a estas normas, sino cualquier ciudadano ya conocía la ley. En consecuencia, ya se había protegido los derechos también de cualquier ciudadano. Bien, entonces, en el derecho romano, había pues una de las instituciones, por ejemplo, era el Corpus Juris Civilis. El Corpus Juris Civilis, que es de 532 después de Cristo y es creado por el emperador Justiniano, y este Corpus Juris Civilis está compuesto pues por 5 libros básicamente. El primero tendríamos el Códex, luego las novelas, el Digesto o también llamadas Pandectas, y las institutas, ¿no? Como se puede ver. Bien, pasamos a la segunda familia y hablamos del derecho canónico. Miren, el derecho canónico también es aplicado en Roma una vez que ingresa el cristianismo en el año 333 después de Cristo. Y sucede algo importante. Una vez que el derecho canónico se aplica en Roma, este derecho convierte a los romanos de politeísta pagano a monoteísta cristiano. ¿Qué significa esto? Politeísta porque creían en diferentes tipos de dioses y hacían un poco de rituales y esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Cambia a monoteísta cristiano, es decir, que solamente tienen que creer en un solo Dios. El derecho canónico se inicia con los 10 mandamientos, ¿no? La normativa cristiana pues tuvo su aplicación a nivel mundial, inclusive en la colonia. Ustedes saben, o todos sabemos, que en la colonia se aplicaba el derecho canónico, es decir, había una persecución a todo aquel que no se quería convertir al cristianismo, simplemente a través de la Santa Inquisición recibían torturas, castigos crueles y obviamente hasta la muerte. Entonces, ese derecho canónico que nosotros también hoy en día seguimos y en el derecho romano también se aplicó. Bien, y esto es importante aclarar que Napoleón Bonaparte con el Código Civil francés separó la religión del derecho. Porque él dijo, la religión no tiene ningún valor para el derecho. Y claro, él tiene toda la razón. Hasta hoy en día vemos, la religión es importante, sí, pero ¿tiene algún valor para el derecho? No. Entonces, por eso es importante saber que a través del Código Civil francés y Napoleón Bonaparte separa la religión del derecho. Los textos fundamentales del derecho canónico básicamente es el Catequismo, el Código del Derecho Canónico, el Concilio del Vaticano II y las actas oficiales de la Santa Sede. Vamos a pasar a otra familia que es el Common Law, y todos sabemos que el derecho anglosajón se rige básicamente por la costumbre. Pero miren qué sucedió aquí. Los ingleses decidieron crear su propio derecho y con ello separarse un poco del derecho romano. Y obviamente ellos toman lo que es la costumbre y sus jueces fallan en la equidad. Aquí tenemos que mencionar que en el derecho anglosajón, básicamente pues en el derecho anglosajón lo que prima son sus sentencias, la costumbre. Todas las sentencias que emiten los magistrados son vinculantes. Lo que básicamente no sucede en nuestro país, porque todas las sentencias no son vinculantes, solamente algunas sentencias, las que tengan carácter vinculante y son de cumplimiento obligatorio. Sin embargo, en el Common Law se rige básicamente por la costumbre y todas las sentencias se cumplen, son obligatorias y todas son vinculantes. Las fuentes
las fuentes del derecho anglosajón, primero tenemos primary authority y la segunda fuente sería la secondary authority. La primera son leyes y principios y la segunda son comentarios, análisis, discusiones, interpretaciones. ¿No? El derecho anglosajón, el common law son aplicados, pues, como por ejemplo en los países de Inglaterra, en algunos estados de Estados Unidos, ¿no? Se sigue aplicando básicamente lo que es el derecho anglosajón, el derecho common law, ¿no? Bien. Ahora vamos a pasar al derecho islámico, y este es un derecho importante, es una de las otras familias también del derecho, y es un derecho religioso jurídico, ¿no? Que posee sus orígenes básicamente en la Biblia, y sus orígenes están pues en Abraham y Sara, ¿no? Que en mutuo acuerdo deciden tener descendencia y lo hacen a través de su sirvienta Agar, ¿no? Entonces cuando Abraham llega obviamente pues a tener un hijo con Agar, nace Ismael, y de Ismael nace la descendencia de los musulmanes. Posteriormente Sara queda embarazada y luego nace Isaac, y de Isaac se desprende la descendencia de los judíos. Entonces, a pesar de que se conocían y de una manera eran familias, ya empieza pues estas guerras eternas culturales. Y ahí vemos cómo es que los judíos con los musulmanes por mucho tiempo han tenido, incluso tienen estas discusiones, musulmanes y judíos. Entonces, a partir de ahí es el derecho islámico. En el derecho islámico, el libro más importante, el libro más respetado, y tanto jurídico como religioso, es el Corán. El libro Corán es el más importante y el libro sagrado para los musulmanes. Algunas características del derecho musulmán es, por ejemplo, que primero, ellos rezan 5 veces al día, ¿no? Realizan ayuno y realizan algo más importante que para ellos lo que se llama el Ramadán, que es una vez al año, que se realiza una vez al año, pero es un mes en donde es una lucha contra los deseos. Esa es una de las costumbres más importantes, el Ramadán, en el derecho musulmán, en el derecho islámico. Sin embargo, también recoge algunas instituciones del derecho romano, como por ejemplo el matrimonio y como por ejemplo también los esponsales. Son instituciones del derecho romano que también el derecho islámico ha tomado, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, vemos que el derecho romano tiene mucha influencia en casi todas las familias del derecho. Luego tenemos otra de las familias, que es el derecho socialista. El derecho socialista es aquel derecho que se basa en el pensamiento social y político de Marx, de Hegel, de Engels. Ellos señalan pues que debe primar ese derecho de la igualdad. Y ellos señalan que el derecho pues ha sido creado, ¿no es cierto?, para dominar, para oprimir ¿a quiénes? A los proletariados, ¿no? Entonces dice que eso, la política lo favorece solamente a los grandes y oprime de alguna u otra manera a los pequeños. El socialismo en Latinoamérica, esa idea socialista, se ha ido desarrollando en algunos países de Latinoamérica, y por ejemplo en uno de ellos podemos ver, por ejemplo, en Cuba, por ejemplo en Bolivia, por ejemplo en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es de una manera, de esta manera llegamos a la parte final, que hemos hecho una pequeña presentación en realidad porque es bastante amplio, pero hemos querido presentarle básicamente lo importante de las familias y sobre todo esa influencia del derecho romano que está en todas las familias, a pesar de que se han querido separar del derecho romano, pero han cogido de una u otra manera alguna institución del derecho romano. Entonces nosotros somos parte del derecho romano y tenemos casi todas nuestras instituciones son prácticamente el derecho romano, ¿no?
Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo en un próximo video aquí en el canal de YouTube.